ahora mismo. De momento lo voy a compartir pantallita. Deme un segundo. Sí. Voy a compartir pantalla. Yo estaba saliendo de clases con otro grupo similar a ustedes, también chicos de segundo ciclo. Vamos a esperar, chicos, son las 7 un minuto, esperemos unos 3 minutos más y comenzamos ya. Porque como es la segundita clase, puede que algunos se estén conectando un poquito más tarde, la primera clase del día. Le pregunté a alguien de ustedes por ahí. ¿Mm? Así que esperemos unos 2 3 minutos y comenzamos. Profe, Consulta, eso, pregúntame. sabe que yo la semana pasada, el día lunes, no me pude conectar a la primera clase de lenguaje. ¿Me lo podrían enviar por...? Sí, consulta, muchachos, ustedes pueden ver las clases, o más bien, le hicieron llegar un link para que ustedes puedan ver las clases en YouTube después, en el canal de YouTube. Lo iban a enviar, pero todavía no. Ah, aún no, ya, entonces déjenme Pero anotarlo yo. sí nos enviaron una de filosofía, pero por el WhatsApp. Pero como por YouTube no. Ya, entonces déjenme dejar aquí anotadito para yo después en el correo, después para terminar las clases, recordarle a Cintia que le reenvíe. Buenas tardes, muchachos. Recordarle a Cintia para que le reenvíe ¿cómo se llama? El canal de YouTube. Ya. Profe, ¿quién es Cintia? Nuestra coordinadora, ¿con quién dialogaron ustedes? Yo dialogo con Cintia. Sí, ella nos manda los días que vamos a tener clase y todo eso. Exacto. Ujú. Sí. Lo del horario, todo eso. Ya. Ya. Un minuto más y partimos. Ya. Mm. Oiga, profe, una consulta y usted no nos puede enviar guía por ser de las pruebas del año anterior, como para estudiar algo similar o algo más exacto. Sí, si yo les voy a ir enviando guía durante, si la clase pasada fue la primera sesión, yo más que nada les expliqué cómo íbamos a trabajar, pero casi todas las clases yo a Cintia le dejo una guía para que ustedes Sí, después pero desarrollen. no nos enviaron la guía así en la anterior. Ya, no por eso, yo aquí dejé anotadito para en el correo decirle a Cintia, recordar lo del canal de YouTube, los de la guía y todo eso. ¿M? Lo que ustedes me Hola, buenas comentaron. noches, profe. Mi nombre es Hola. Claudia Sánchez. Yo no estuve en la clase anterior por tema de mi trabajo porque llego de repente tarde o un cambio de horario. Ujú. Estoy escuchando recién de que las compañeras dicen sobre una guía. Igual sería interesante que nos mandaran como para poder ir em, informándonos un poco de la materia que, bueno, hace mucho rato que no la vemos. Mire, Profe, a ustedes les otra explico, consulta. dígame. Nosotros podríamos, ¿dónde podemos descargar esa guía nosotros? ¿Alguna página? A ustedes, por eso les consulto yo, a ustedes Cintia le hizo llegar un drive para que ustedes pudieran descargar la guía. No, no lo ha hecho nada, nada. Incluso yo he estado No, pidiendo nada. las clases grabadas que ustedes dejan y dicen que aún ustedes no las suben. Ya, no, no, no. Es que usted, a ver, chicos, ah, us- hay un profesor encargado netamente a subirle a ustedes materiales, guías para que ustedes puedan desarrollar. No sé si me entienden. ¿Sí?
Sí, hay un profe que está encargado netamente, repito, de subir guías, y después el profesor las va a subir hechas para que ustedes puedan estudiar. Y yo a ustedes les voy a realizar la clase de lenguaje, pero yo también a ustedes les voy a subir guías porque también me gusta realizar guías. Pero como yo les digo, a ver, para ser más claro, yo voy a estar encargado netamente de hacer las clases, ¿ya? Pero yo voluntariamente le voy a ir adjuntando guías de trabajo. Y va a haber otro profesor que va a estar encargado netamente en realizar guías para que ustedes trabajen y las desarrollen. No sé si me entienden. Sí, Ah, sí, la ya, ok. entendemos, profe. ¿Sí? Entonces, como, por ejemplo, hoy día vamos a iniciar como los contenidos. Entonces, al final de esta clase, ya a ustedes les voy a dejar una pequeña guía junto con Cintia y además este PPT que ustedes están viendo en la clasecita. Todas esas cosas se las junto ya a Cintia para que ustedes puedan tener acceso. Y además, ustedes deberían tener acceso a otras guías que las va a hacer otro profesor. No sé si me entienden. Sí, sí, la entendemos, profe. No, lo que yo le consultaba es que como yo falté a una clase con usted, me gustaría saber de qué se trató la clase anterior. Ya, no, mire, si yo ahora voy a retomar y voy a repasar cortito lo que hicimos en la clase pasada. Sí, más que Ah, perfecto. avanzar en materia para que se quede tranquila, yo la semana pasada le expliqué a sus compañeros cómo estaba dividido el plan de estudio de ustedes y la forma en que íbamos a trabajar. Pero así en materia, para que usted no se asuste, hoy día vamos a comenzar más que nada. Ok, muchas gracias. Ya. Bernardita, ya, déjeme activarle entonces. ¿Quiere activar su micrófono? Ahí podría hablar, yo creo. Bernardita, quería hablar, ¿no? Ya, miren, entonces, ya chicos, como me preguntaba entonces su compañera, miren, vamos, déjenme retroceder. Vamos a la carpeta de la semana pasada. Estas son todas mis carpetas. A ver, ustedes son de segundo ciclo. La primera clase, pues este PPT creo que a ustedes les presenté. Ya, ahora sí, muchachos, para que comencemos, miren, una breve síntesis de lo que fue la clase pasada. Yo la clase pasada a ustedes les presenté este PPT. Ya, que más que nada yo a ustedes les expliqué cómo estaba compuesto el curso de lenguaje. Ya les expliqué los módulos, cuáles estaban compuestos y cómo íbamos a trabajar. Rapidito, para que lo vayamos viendo. Se dividía en dos grandes módulos, ahí para la compañera que no asistió, ¿no es cierto? Se dividía en dos grandes módulos, la unidad de lenguaje, ya, el curso de lenguaje, ¿no es cierto? Cada módulo estaba compuesto por tres unidades, en total son seis, ¿ya? Dos módulos y en cada módulo tres unidades, ¿ya? Dos por tres, seis, muy sencillito. ¿Mm? Esos son los títulos de cada una de ellas. Con el paso de las clases los vamos a ir viendo para que no entremos en profundidad y no perdamos tanto tiempito, ¿no es cierto? Y lo como yo les mencionaba, la forma de trabajo, ¿ya? Yo les explicaba, y vamos, principalmente yo lo que voy a evaluarle a ustedes y lo que vamos a trabajar acá van a ser actividades de lectura, donde yo a ustedes les voy a pasar un poquito de materia y después vamos a tener una clase práctica donde vamos a desarrollar un par de ejercicios. ¿Ya? Ahí va a depender de mí y del contenido que estemos trabajando, si leemos una noticia, un cuento, un fragmento de una novela, un poema, etcétera. Pero más que nada para que ustedes tengan claridad que yo a ustedes les voy a pasar un poquito de materia y me voy a enfocar en lo que es la comprensión de lectura y el desarrollo de la escritura. ¿Ya? Para que lo avancemos muy rápido. Luego, yo decía que la semana pasada yo le explicaba que conmigo no van a rendir pruebas. La única prueba que van a rendir ustedes va a ser una prueba al final de todo este proceso. Y que esa prueba a ustedes los van a citar en un establecimiento, ¿ya? Y en un día específico, y ahí ustedes tienen que asistir presencialmente y rendir esa prueba. Conmigo lo que van a hacer simplemente van a ser guías de trabajo y que yo las voy a ir evaluando formativamente. ¿Ya? Pero repito, esas guías no van a implicar a usted en una nota, por decirlo de alguna manera, sino que son simplemente guías formativas de trabajo. ¿Mm? Profe, pero de esas guías van a haber preguntas en la prueba. No, no. Otra gente externa a nosotros es el que a ustedes les va a aplicar la prueba. Nosotros no tenemos acceso a las pruebas. A lo que Pero se con la refiere, materia que usted lo ha pasado. Yo a ustedes les voy a reforzar.
la materia del programa y el plan de estudio de lenguaje que ustedes deberían conocer. Eso es lo que voy a trabajar ustedes. Como yo les explico, miren, voy a retroceder. Su plan de estudio de lenguaje para modalidad adulto se divide en dos módulos, como yo les digo, y cada módulo está compuesto de 3 unidades. Lo que yo les decía, son 6 unidades en total. Esas 6 unidades las vamos a trabajar. Y una persona, un agente externo, una comisión evaluadora, a ustedes les va a aplicar una prueba. Ya, pero no somos nosotros. Como les digo, a ustedes los van a citar un día en particular y un agente externo les va a aplicar un facsímil y les va a aplicar una prueba, un control. Ya, y dependiendo de ese control, se ve si es que ustedes aprueban o reprueban el curso. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero a nosotros, ya supongamos, nos van a tomar la materia que usted nos va a pasar cada cuánto, semestral o al año, cuando usted termine. Cuando ustedes terminen el curso, una vez solamente cuando ustedes terminen el curso. Ahí nos toman prueba ellos. Cuando ustedes terminen el curso, este curso que dura hasta el final De dura julio, hasta la última semana de julio. Sí, así es. hasta fines de julio. Exacto. Entonces yo me imagino que a ustedes por allá en agosto, al principio de agosto, lo estarían llamando y citando en un colegio. Y ahí a ustedes les van a aplicar una prueba en particular. ¿Mm? Ah, Sí, creo que hay 3 llamados para Sí. asistir, porque no sé, hay 3 veces que se puede una, si no puede una en una fecha, después hay una segunda fecha y una tercera fecha para presentarse a dar las pruebas. Sí. A lo Entonces, que yo creo que estaba la duda es que la prueba de lenguaje va con el contenido que usted nos va a pasar. es el contenido de esta unidad, del plan de estudio del lenguaje. A eso me refiero. Claro, de lenguaje y así sucesivamente con los otros ramos. Con la otra asignatura, con inglés, Claro. ciencia, historia, etc. Entonces, súper. para Pensé que que, nos van a tomar semestral. no, para que me entiendan, muchachos, repito, yo no aplico ninguna prueba. Ya, yo voluntariamente a ustedes les voy a dejar una que otra guía para que ustedes trabajen en sus casas. Ya. Y además va a haber un profesor que se va a encargar netamente a construirles materiales y ejercicios para ustedes. ¿Ya? Y al final de todo este curso, tal como dijo la compañera, ¿no es cierto? Por la fecha de julio, a lo que termine el curso, ustedes van a ser citados a rendir una prueba. Si no son citados en la primera oportunidad, yo me imagino que ustedes tendrán que justificarse y después inscribirse en la segunda, y si no en el segundo llamado, ya en el tercero. ¿Ya? Y es más, si ustedes reprueban la primera vez, tienen el tiempo de tener un reforzamiento de 1 o 2 semanas y volver a dar el instrumento. ¿Ya? No sé si me entienden. Profe, ¿y con qué nota se puede pasar? Ahí va, ahí no es depende de la calificación y el puntaje. Pero supongo que desde un 5 para arriba. Yo me imagino que sí. Generalmente es como un 60% hacia arriba de la Sí, sí, aprobación. La eso me prueba da. yo creo que va a ser evaluada solo en texto y literario, no sé, pregunta. Sí, como yo Y les yo decía, creo que la prueba va de la materia de lo que nos va a pasar él. Y así sucesivamente con cada profesor, po. De sí, acuerdo a los contenidos que él va a pasar, no van a hacer una prueba donde no vaya un contenido que él no lo haya pasado o que no esté incorporado. claro, pues, no, 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 eso no va a Sí, po. suceder, pues. No, Mira, pues. Y solamente de los contenidos que usted pase es la prueba que van a aparecer preguntas justamente de la materia pasada. y lo mismo le va a suceder a usted en inglés, en matemática, en historia, en la ciencia, va a suceder lo mismo. Los colegas van a pasar unidades del plan de estudio para los muchachos adultos y de ese plan de estudio a ustedes se les va a aplicar una prueba. Y repito, es un agente externo enviado del ministerio el que a ustedes les va a aplicar una prueba. Porque si no, imagínense si yo le aplicara la prueba a ustedes. Sería un tanto desleal o sería visto ¿no es cierto?, no muy transparente. ¿Verdad? Entonces, Mm. nosotros de alguna manera los preparamos para que después otro colega, otro grupo de profesores especialistas, le aplique un facsímil a usted, encargado por el ministerio, para ver si es que son promovidos o no de curso. Oiga, profe, ¿y de todas las materias nos van a tomar pruebas? Sí, pues, de toda la materia, o sea, en todas las asignaturas, todas las asignaturas. Ay, no, valor. Pero, Ya, profe. miren chicos, ¿qué les decía lo que al principio? Miren, para que dejemos las cositas claras. Estoy retrocediendo un poquito. Acá miren, lo que más yo les decía, el punto izquierdo.
a lo que más ustedes les van a preguntar en lenguaje, no van a hacer preguntas de materia, ni les van a preguntar, defíname la figura literaria, defíname qué es epítote, metáfora, sinécdoque, reconózcame los elementos, no sé, gramaticales, morfológicos. Repito, no les van a preguntar difícilmente preguntas o definiciones de contenido. A ustedes lo que les van a preguntar, el lenguaje sobre todo, van a ser textos y preguntas de comprensión de lectura. Sea, básicamente a ustedes les van a colocar textos, fragmentos de cuentos, novelas, noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, lo que sea, y a ustedes lo que más les van a preguntar van a ser preguntas de comprensión del lector. ¿Mm? Repito, más allá de que ustedes se aprendan materia de memoria, ya a ustedes lo que les van a aplicar, les van a pedir es que apliquen esa materia. Lo mismo les va a suceder con el colega de matemática, por ejemplo. Difícilmente en matemática les van a pedir a ustedes que respondan definiciones, conceptos. En matemática ustedes les van a pedir que resuelvan ejercicios, lisa y llanamente. El lenguaje va a suceder lo mismo. Más allá de la materia, que puede haber una que otra pregunta, lo más importante es qué tanto ustedes comprenden o no un texto y qué también o no escriben ustedes un texto. Por eso acá yo escribí en el cursito en la parte izquierda, miren, voy a leer, eje centrado en el desarrollo de qué cosa, de la lectura y la escritura principalmente. Ya, yo sé que esta es la segunda clase, repito, vamos a pasar un poquito de materia y lo más importante son las clases prácticas, son las clases en las cuales vamos a leer un cuentito, vamos a leer un texto y vamos a desarrollar preguntas de comprensión de lectura. Correcto. Entonces, repito, más allá de materia que ustedes tengan que aprenderse de memoria, a ustedes ese día en lenguaje se van a sentar y van a enfrentarse frente a textos y preguntas de comprensión de lectura. El 95% de las preguntas van a ser preguntas de comprensión de lectura, más allá de la materia. Ya, entonces, chicos, para que vayamos avanzando en estos minutitos, ya, este fue el PPT de la clase pasada, por eso lo activé. Ya, hoy día. Ya esto nos corresponde. Ahí, como ustedes saben, está mi correo y mi número de teléfono, dudas, consultas, para que la realicen allí. Bueno, ya. Entonces, muchachos, la semana pasada yo a ustedes les expliqué a grandes rasgos ya, eh, de una u otra manera cómo estaba dividido el plan de estudio, ya, pero ahora yo les quiero mostrar cómo está dividido también a muy grandes rasgos cómo se divide el plan de estudio de lengua y literatura, o el plan de lenguaje, ya sea trabajarlo en un colegio o con ustedes en modalidad flexible adulto, ¿ya? La asignatura de lengua y literatura o castellano y comunicación, como se conocía antes, la podemos dividir en dos grandes ejes, en dos grandes ramas. Por una parte, en el sector izquierdo, que aparece allí en la pantallita, vamos a encontrarnos con todos aquellos textos de carácter literario, ¿ya? Y que van a cumplir una función en específico. Ya van a cumplir una función, el lenguaje que se denomina una función estética, que su función va a ser entretenernos a nosotros como lectores, ¿no es cierto? ¿Verdad? Desarrollar ciertas técnicas narrativas, escribir ciertos poemas, ¿verdad? Escribir o crear ciertos textos dramáticos que, al final de cuentas, se lleven a su representación en un ser teatral, ¿verdad? Entonces, repito, parte izquierda nos vamos a concentrar en todos los textos de carácter literario, como cuentos, fábulas, novelas, poemas, géneros dramáticos, todo lo que aparece allí, ¿ya? Repito, textos de ficción que cumplen la función estética de entretenimiento para mí como lector. Y en el sector derecho, que es el que a nosotros nos interesa más, a usted le interesa más, son los textos de carácter literario que encontramos en nuestra vida diaria y que nos sirven para acceder a nuevos conocimientos y acceder a nuevos contenidos e informaciones. Ya, y que esta clase de textos se denominan clase de texto no literario. Y son los textos que encontramos en la televisión, por ejemplo, en el ámbito del periodismo, como los textos de carácter informativo, los que aparecen allí, noticias, biografías, los ejemplos que están allí, textos instructivos, textos normativos, ¿verdad? Que tienen que ver con el ámbito de leyes, decretos, ¿verdad? Todo el ámbito que tiene que ver con la argumentación. Pero a grandes rasgos, el lenguaje, repito, la asignatura del lenguaje lo podemos dividir en dos brazos.
la parte literaria, que cumple una función de entretenimiento para nosotros como lectores, y una parte no literaria, que su función es incrementar el conocimiento del mundo por parte mía. ¿Ya? En el sector izquierdo yo me voy a encontrar con cualquier clase de información. ¿Ya? Probablemente aparezcan personajes y seres sobrenaturales, ¿verdad? En el sector izquierdo. Y yo voy a tener que, asumir que lo que aparece allí lo voy a asumir como real, como verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está dentro de la ficción, la literatura. En cambio, la parte no literaria son aquellos textos que uno recurre cuando quiere, repito, acceder a nuevos conocimientos. ¿Ya? Uno cuando pasa por la universidad o centro de formación técnica o estudios superiores, la mayor cantidad de textos que estudian los muchachos, los estudiantes, son textos de carácter no literarios que les dan los profesores. ¿Ya? No tiene sentido entregarle a los muchachos, ¿verdad?, textos literarios, a no ser que sean profesores de lenguaje o que les guste la literatura, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas estudian y se nutren de conocimiento por textos de carácter, repito, no literarios. Y ustedes me preguntarán cuáles son. Los más recurrentes que se estudian en la universidad son artículos de información científica, los famosos AIC, ensayos o los famosos paper, monografía o alguno que otro trabajo de título o tesina. Ya, entonces, lo que quiero yo dejar claro en este mapa conceptual es qué cosa, que el lenguaje lo podemos fragmentar en dos campos. El primer campo, el ámbito de la ficción y el entretenimiento, que es el ámbito de la literatura. Y el otro ámbito, que es el que nos va a nutrir de información real, fidedigna y comprobable, ¿ya? Que son los textos de carácter no literario. Y que poco a poco vamos a ir entrando en ellos. Ya, este es una especie de esqueleto de grandes rasgos de cómo se comporta la asignatura del lenguaje. ¿Mm? Ahora, yo les decía que ustedes, retrocedí, yo les decía que nosotros no, y que ustedes en particular, muchachos de segundo ciclo, que es decir, muchachos ya de tercer y cuarto año medio, nos vamos a centrar particularmente en los textos de carácter no literarios y en principalmente este discurso, el discurso argumentativo. ¿Ya? Vamos a ver las características del discurso argumentativo, ¿no es cierto? Definiciones, vamos a ver cómo está compuesto un discurso argumentativo, la definición de tesis, tipos de argumentos, falacia, ¿no es cierto? Vamos a ver los conceptos de retórica, ¿verdad? Pero ¿qué cosa? Nosotros en tercer y cuarto año medio, pero particularmente en tercero medio, uno ya empieza a asumir que los muchachos deben crear y construir discursos coherentes argumentativamente, deben defender, ¿verdad?, mediante el uso de la palabra y el razonamiento lógico, cierta postura que como profesor uno les va entregando. Y aquí lo más clásico es el desarrollo y la confrontación de debates estudiantiles, ¿verdad? Entonces, pasemos a la definición de textos argumentativos. En esta clase de texto vamos a iniciar nosotros el curso, ¿ya? Los textos argumentativos son aquellos mediante el emisor, o sea, yo, la persona que está hablando, ¿verdad? Trata de qué cosa? De convencer y persuadir a un receptor, que yo subrayé ahí con celeste. ¿Ya? ¿Acerca de qué cosa? De su opinión, o un punto de vista, o un tema polémico en particular, etcétera. Entonces, cuando hablemos de texto argumentativo, son todos aquellos en donde se plasma una opinión, ¿no es cierto?, evidente, que la vamos a llamar tesis un poquito más adelante, y a partir de esa opinión particular, ¿verdad? Yo voy a tratar de eh, persuadir y convencer a mi otro receptor. Dígame, señora Claudia. Eh, Disculpe, profe, que no interrumpa. ¿Qué significa infografía? Infografía. Sí, en no literario. Infografía en los textos. Infografía es una pequeña definición, particularmente de algún tema en específico que se ha tratado como profesor. Por ejemplo, usted puede realizar una infografía de alguna materia en particular que esté pasando. Básicamente son recursos que yo puedo sintetizar información, que me permite a mí sintetizar información. Ya, pero lo más recurrente son los artículos de información científica. Bien, entonces, Ah, ya. para que no nos perdamos, muchachos, el objetivo de esta clase de textos, ya texto argumentativo, es tratar de convencer a un tercero, a otra persona, tratar de influir en ellos particularmente. ¿Mm? ¿Cuáles son los conceptos básicos que
están involucrados dentro del género argumentativo y de los textos argumentativos en particular. El primero de ellos es cuál es el propósito de esta clase de texto. Ya, yo les dije que, retrocediendo, el sector izquierdo, su propósito es entretenimiento para los lectores. En este caso, el propósito de los textos no literarios, específicamente los textos argumentativos, repito, es convencer o persuadir a un receptor, a los lectores o oyentes, ¿no es cierto?, sobre una idea en específico. Los temas son temas polémicos y muy, muy discutibles, que son muy polemizados y pueden ser tratados y vistos de diferentes puntos de vista. ¿Ya? Entonces, el propósito, tratar de convencer a un tercero, temas polémicos, los participantes. Generalmente hay dos participantes, un emisor y un receptor. Ya, el emisor va a ser esta personita, comillas, que va a presentar su propósito, va a elaborar su discurso con ideas concretas, ¿verdad? Con sustentos específicos que le permitan dar validez a lo que él está diciendo, ¿no es cierto? Y el receptor va a ser este sujeto un tanto inactivo o activo, ¿no es cierto? Que va a aceptar o no aceptar la tesis o la opinión de lo que esa persona misma está planteando. ¿Ya? Este texto argumentativo lo vamos a ver hasta el cansancio de aquí a fin de año, cuando nos toque ir a votar en estas elecciones presidenciales y en las siguientes campañas electorales que vamos a ver a continuación. Entonces, van a llover los discursos propagandísticos de diputados, ¿verdad? Alcaldes, en un futuro. Me siento buscando votos, votos, votos. Toda esa clase de discursos que emiten esa clase de personajes son textos argumentativos. ¿M? Y el contexto, todo texto tiene que estar circunscrito a algún espacio determinado, algún contexto determinado. ¿Ya? Este contexto puede ser en un debate universitario, puede ser en una clase misma, puede ser en un taller, puede ser lamentablemente en un tema judicial, no sé dónde yo esté involucrado, en fin, yo tengo que aterrizar este género, ¿no es cierto?, argumentativo y circunscribirlo en un contexto determinado. ¿Cómo está subdividido y estructurado externamente los discursos? Son muy sencillos, con una introducción, un desarrollo y la conclusión de este mismo. ¿Mm? Ahora, esto es lo más importante, y acá quería alcanzar, por eso me agilicé en cuanto al tiempo. ¿Ya? Esto es lo más importante del género y de los textos argumentativos, muchachos. Cada texto argumentativo posee una tesis en particular. Y ustedes saquen una fotografía por ahí, ¿no es cierto? Y esta tesis va a ser ¿qué cosa? Consiste en la postura del emisor frente al tema polémico. Ya, o sea, la tesis mía ya va a ser mi postura en particular frente a ese tema polémico. ¿Ya? Mi tesis es esta y yo la defenderé en base a esta serie de argumentos que yo voy a tener que ir recogiendo en base a un proceso de investigación que yo voy a tener que ir realizando. ¿Ya? Pero en el fondo la tesis, Leo, es el elemento más importante de todo discurso argumentativo. Consiste en la postura del emisor frente a un tema polémico, la cual busca ser aceptada o no por el receptor. ¿No es cierto? Ahí ustedes pregúntense, ¿de qué me quieren convencer? ¿Qué es lo que está opinando este personaje? ¿Qué es lo que está opinando este emisor? ¿No es cierto? Formúlense esas preguntas para tratar de lograr e identificar cuál es la tesis de este personaje. Y evidentemente, toda tesis, si yo manifiesto una idea, ¿no es cierto?, una opinión personal, esa opinión personal tengo que sustentarla. ¿Ya? Y si estamos hablando de texto argumentativo, evidentemente tengo que tener yo la capacidad de formular y crear argumentos sólidos, ¿no es cierto?, con información real, confiable, fidedigna, sacada de páginas de internet, ¿verdad?, fiable, ¿no es cierto?, donde uno tenga la claridad y la seguridad de que esa información que estoy transmitiendo es real. ¿Ya? Por ende, retrocedí. Esa tesis, que va a ser mi núcleo central, yo lo voy a tener que ir sosteniendo en base a una serie de argumentos. ¿Ya? Y esta serie de argumentos también tienen un nombre. ¿Ya? Y uno los puede ir subclasificando esta serie de argumentos. ¿Ya? El primer argumento que podemos encontrar a favor de la tesis lo vamos a denominar en lingüística como base. La base va a ser ese argumento que va a estar inmediato posterior al cuando yo haya planteado esa tesis. Ya, repito, tesis, el núcleo, la parte central de todo texto argumentativo.
Y el primer argumento que lo viene a sustentar va a ser la base ya de mi texto argumentativo. El segundo argumento va a ser la garantía, ¿ya? Quizás va a ser un argumento, ¿no es cierto?, que va a vincular ya con otro ente, ya de alguna rama de la ciencia, alguna rama de la filosofía, sostenerse en algún dato concreto, específicamente en alguna persona especialista que le dé sustento a lo que él está hablando, ¿no es cierto? Profe, ¿puede colocar la foto de estructura interna, porfa, de nuevo? Externa. Ahí, chico. ¿Le pudieron sacar una fotografía? Otra Saquen donde dice pantallazo. interna. Ah, la tesis. Sácale una fotografía, chicos. Por eso hago la señal de la manito. Sácale una fotografía. Ya, la estructura interna. Repito, la estructura interna de los textos argumentativos. Gracias, Repito, profe. la tesis es el núcleo central ya de este texto. Y ese núcleo central, mi opinión, repito, no la puedo yo manifestar y dejarla ahí en el aire. Y que la otra persona la asuma como real y que la acepte. Yo tengo que sustentarla. Y esos argumentos, ¿verdad? Tengo que, ¿qué cosa? Pasar por un proceso de investigación y crear argumentos que sean razonables en cuanto a la lógica, buscar tal vez algún ente especialista, ya algún académico especializado en un ámbito, en algún tema en particular que me permite apoyar y sustentar la tesis, quizás con el número 4 con los respaldos, que estos datos específicos vengan a corroborar lo que yo estoy diciendo. ¿Mm? Por ejemplo, yo puedo escribir un texto argumentativo donde cite a algún estudioso o algún profesor de alguna universidad prestigiosa. Ya, y la opinión de ese académico, ¿verdad? Que tiene años, años de estudio y de carrera, evidentemente también me van a poder, ¿qué cosa? Plantear un argumento, ¿verdad? Como real, viniendo de una persona que es experta en su disciplina. Luego, la garantía, buscar, insisto, vínculos de otras materias para sustentar mi propia tesis y el respaldo finalmente son datos específicos que yo puedo ir recolectando, repito, a partir de una serie de recolección de información y que me permiten fundamentar mi texto argumentativo. A lo que voy yo, chiquillo, particularmente es, retrocedo. En la tesis es mi núcleo central y mi base, garantía, respaldo son argumentos que me van a permitir sostener mi tesis en específico. No sé si me van comprendiendo. Dentro de la estructura interna, la tesis es el núcleo y la base, la garantía, el respaldo son tipos de argumentos que a mí me van a permitir darle validez, sustento a mi tesis. ¿Para qué cosa? Para que ese tercero, ustedes, lectores, oyentes, se adhieran a mi postura en particular. No sé si me entienden, chicos. Sí la comprendo, por lo menos yo. Ujú. Entonces, Esto es como la base cuando uno escucha a los estudiantes, los universitarios, cuando tienen que defender su título y tienen que presentar su tesis. Es eh, lo mismo. exactamente lo mismo. Ellos, exactamente, es Claro, yo exactamente lo creo que más mismo. de algunos de mis compañeros han escuchado por ahí cuando escuchan a los lolos o a los hijos de su amiga o a su propio hijo, que llega un momento X que dicen, tengo que hacer mi tesis y después cuando llega el momento, tengo que defender mi tesis. Y ellos tienen que investigar un tema para defender su Exacto. título. Dentro Claro. de cada carrera universitaria, ahí cada alumno, por ejemplo, va a tomar un tema en específico que le agrade mucho y va a presentar su postura personal frente a ese tema en particular. Puede ser una investigación, ¿no es cierto? Puede ser recolección de datos, pero ese estudiante en particular tiene que presentar su postura personal frente a algún tema de la materia que él haya cursado. Y evidentemente, tal como dijo ahí la compañera, ¿verdad? Este muchacho va a tener que defender su tesis de manera, ¿verdad? Escrita por una parte, va a tener que escribir su tesis, ya sus 60 70 páginas las tendrá que escribir, entregarse a los profesores en ese instante de mucho nerviosismo, que todos, yo al menos tuve que pasar, ¿verdad? Y luego de la lectura muy acabada de los profesores de la tesis de uno, llega ese momento, en ese instante donde uno es sometido
a este bombardeo de preguntas, ¿verdad? Y uno tiene que tener la capacidad de sustentar mi tesis en base a esta serie de bases, garantías, respaldo, que eso no es nada más que argumentos, chiquillos. Eso es lo que voy. Repito, tesis, núcleo Profe, central. Bernardita quiere hablar, tiene Sí, muchas dudas, dice, pero no le escuchan. al tiro, como les digo, lo que me interesa, la tesis es mi idea que yo voy a proponer y la base, garantía, respaldo son argumentos que me van a permitir, ¿qué cosa? Darle validez a esta tesis. Ya, Bernadita, dígame. ¿Tiene micrófono? ¿Tiene desactivado el micrófono, Bernadita? Bernardita, escriba mejor, a lo mejor así le resultan bien. Trate de escribir la consultita en el chat, si es que se puede. Porque yo trato de activarle el micrófono y no se puede, parece. Ya, entonces, chiquillo, mientras su compañera nos escribe por el chat, para que en estos últimos minutitos que nos quedan, ya, hoy día lo que quiero mostrarles a ustedes es que partimos viendo los textos de carácter no literario, uno principalmente, texto argumentativo. Y en los textos argumentativos, lo más importante es que está compuesto por una tesis y una serie de argumentos que tienen estos nombres: base, garantía, respaldo. Esto lo vamos a aplicar la siguiente clase, en un texto evidentemente. Esta es la materia y la próxima clase vamos a aplicar estos contenidos en una guía práctica. Ya, voy a ver el chat. Ven ahorita, doña Benedicta, si es posible, escriba las consultitas en el chat. Ya, muchachos, entonces, como les digo, hoy día, quédense con esto, que es lo más importante, la estructura interna de los textos argumentativos. ¿Ya? Lo más importante es conocer qué es una tesis y las definiciones de estos argumentos, chicos. ¿Ya? Es lo más importante. Estos son tipos de textos de carácter argumentativo. Son debates, discusiones, publicidades, discursos políticos, críticas literarias, columnas de opinión, carta al director, ensayos, tesis, tesinas, como los decía su compañera y lo que hacen los chicos en la universidad, ¿verdad? Ella aceptó muy bien. Entonces, estos son tipos de textos de carácter argumentativo. ¿M? Entonces, lo que me interesa, repito, es esto, muchachos. Así que sáquenle una fotografía por allí. Tesis, esta definición y tipos de argumentos, los que aparecen aquí en pantallita. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a aplicar esta materia en dos cartas al director, ¿verdad? Que yo tengo seleccionadas ya para que leamos la siguiente clase. E identifiquemos cuál es la tesis, cuáles son los argumentos que plantean y que pretenden sostener esa tesis en particular, etcétera. Leo el chat. Profe, pero ojalá lo envíen guías también, pues para ir aprendiendo más, porque entre Che, las compañeras igual nos hacemos preguntas. ya, les repito, muchachos, Algunas saben un poquito más que otras. hay una persona encargada netamente de hacer la guía. Yo por eso les digo, todos estos puntitos yo los tengo anotados, en el correo se los voy a escribir a Cintia. ¿Ya? Ya. Entonces, chicos, en concreto, nos quedan menos de un minutito. Dice la Bernardita que escribe, que opina, pero no lo escucha. Es que debe tener silenciado su micrófono. Que mire la pantalla de su teléfono, del computador y debe haber un tipo de micrófono para que lo Ay, desbloquee. Bernardita, los micrófonos y la cámara salen